Hola, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en vivo transmitiendo desde Texcoco, Estado de México, y el día de hoy tenemos unas otras preguntas muy especiales que queremos compartir con ustedes. Estoy aquí con Raúl Jaramillo y permítanme, nos vemos en un momento. Muy bien, Raúl Jaramillo, ¿cómo estás? Muy bien, listo para otra sección de preguntas contigo, Adrián. Excelente, excelente. El día de hoy, pues vamos a ver en este segmento por qué es tan relevante la resurrección de Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente, creo que esto es un tema muy importante que todos los cristianos deberíamos estar listos para responder. Entonces, adelante. Muy bien, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pues vamos a ver, te voy a hacer unas preguntas, tú las contestas y vamos desarrollando el tema, ¿te parece? Me parece excelente, Adrián. Ok, pues vamos aquí a ver. La primera pregunta es, ¿debo de creer en la resurrección solo por fe? Fíjate que, bueno, ya lo hablamos antes acerca de la diferencia entre tener una fe ciega y la fe de la que se habla en el Nuevo Testamento. No obstante, muchas personas actualmente creen que la resurrección de Jesús es algo que simplemente se acepta sin ninguna cuestión, sin ningún argumento, sino simplemente así me dicen que lo crea, así lo voy a creer. No obstante, a muchos les puede sorprender la idea de que realmente existe evidencia histórica a favor de este evento. Quiero que entendamos algo y que quede muy claro. La fe cristiana es de las pocas religiones, y si no la única religión, que está fundamentada en un evento histórico, es decir, la resurrección, que es el tema que vamos a tocar hoy. Muy, casi la gran mayoría de las religiones, bueno, puedes quitar a sus figuras centrales, pero la idea, la estructura, la filosofía, la forma de pensamiento permanece porque usualmente comparten ideas, filosofías de vida, comportamientos, etcétera. Pero la fe cristiana es la única que está fundamentada en un hecho histórico, en una persona histórica. Y esto es que Jesús realmente se levantó de los muertos. Entonces, y vemos confirmación de eso en el Nuevo Testamento. Pablo, en 1 Corintios 15, que expandiremos un poquito más sobre este pasaje a lo largo de nuestra conversación hoy, nos dice que si la resurrección no ocurre, la fe cristiana es inútil, no sirve para nada. Seguimos en nuestros pecados. Entonces, definitivamente la resurrección de Jesús como evento histórico es algo en lo que todo cristiano debería estar interesado. Excelente, excelente. Pues muy bien, entonces vamos a ir a la segunda pregunta que dice así. Tengo un error técnico aquí. Muy bien. ¿Cómo se puede discutir sobre algo que sucedió hace tanto tiempo? Hablando de la resurrección precisamente, ¿cómo es que podemos nosotros debatir o discutir sobre algo que sucedió hace tanto tiempo, siendo que a veces en cualquier relación que tenemos, pues a veces empezamos a discutir o a debatir y traemos cosas que a lo mejor ni nos acordamos, pero en este caso, ¿cómo se puede discutir sobre algo que sucedió hace tanto tiempo? Sí, este es un error muy común que las personas que no son cristianas usualmente cometen. Y es pensar que la confiabilidad histórica que le podemos dar a un evento en particular depende de la diferencia o la brecha de tiempo más bien entre cuando el evento sucedió y el día de hoy. Si esa brecha de tiempo es muy larga, entonces se piensa que la confiabilidad que podemos tener en un evento particular va a decrecer, porque, digamos, pasó hace muchísimo tiempo, no podemos saberlo. No obstante, en la academia histórica esto no es un argumento válido.
Lo que es realmente importante es la brecha de tiempo entre cuándo sucedió el evento y cuándo se registró el evento. Mm. Y si esa brecha es muy corta, entonces podemos tener confiabilidad de que un evento realmente pasó. Además de que hay ciertas herramientas históricas sobre las cuales los historiadores se basan para determinar si un evento realmente tiene fundamento histórico o es meramente una leyenda o un mito que se fue desarrollando, etcétera. Pero es muy importante que entendamos esto. La buena evidencia no se convierte repentinamente en mala evidencia al pasar el tiempo. La brecha de tiempo importante es cuándo sucede el evento y cuándo se registra. Y en cuestión de la resurrección de Jesús y los eventos que engloban este suceso, es muy poco. Te doy un ejemplo. Algunos historiadores determinan que el pasaje de Primera de Corintios 15, que es una confesión de fe, se me fue la palabra, pero es eh, un resumen de los eventos que ocurrieron cercanos a la resurrección. Si notas, ahí cuando Pablo empieza a decir, creemos en esto porque tenía que cumplir las escrituras, que Jesús se levantó de los muertos, etcétera, etcétera. Ese es un extracto de una tradición que algunos historiadores calculan que se formula a unos años después de la resurrección, 3 años o un año. Creo que Gary Habermas incluso ha dicho que tal vez se remonte hasta meses después de la resurrección. Y si tú lo comparas con otros personajes históricos y otras figuras históricas o sucesos históricos, la brecha que hay entre ellos son de 100, 200, 300 años hasta algunas figuras de la antigüedad, ¿no? Entonces, sería un poco de un doble estándar que se podría poner al decir, ok, estas figuras no tienen relevancia religiosa, pero su nivel o calidad de evidencia histórica es muy poca, pero Jesús, que tiene una calidad de evidencia histórica que es mucho mayor, es una figura religiosa, por lo tanto no hay que hacerle tanto caso. Entonces ahí sería un doble estándar. Entonces realmente eso sería lo importante en cuanto a la investigación histórica acerca de los eventos que circulan a la afirmación de la resurrección de Jesús. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta, la tercera pregunta que tengo aquí es, ¿cuál es la evidencia histórica de la resurrección? Bien, para hablar sobre la resurrección, a mí me gusta adoptar el método que usa el doctor William Lane Craig, que es un método de 2 pasos. El primero sería establecer los hechos históricos que circulan el evento, los hechos históricos a explicar. La segunda parte de este argumento histórico que se va a formular sería buscar cuál es la mejor explicación de estos eventos. Entonces, voy a decir 4 eventos, obviamente está muy resumido en cuanto a lo que se puede decir en este pequeño tiempo que tenemos de conversación, Así pero es. se podrían expandir. El primer hecho histórico que vamos a explicar es la muerte de Jesús. Está establecido históricamente que Jesús muere por crucifixión bajo Poncio Pilato. Esto incluso lo aceptan historiadores que no son creyentes, como Bart Ehrman, por ejemplo. Entonces no hay duda que Jesús muere por crucifixión bajo el Imperio Romano. El segundo evento histórico es la tumba vacía de Jesús. Está establecido por ciertos parámetros históricos que la tumba de Jesús fue encontrada vacía por un grupo de sus seguidoras mujeres. Para esto hay evidencia hay varios testimonios respecto a la tumba vacía, perdón, y también tenemos el argumento de la controversia judía que hubo después del evento, que afirma de que los sacerdotes, los principales sacerdotes que estuvieron detrás de la crucifixión de Jesús, empezaron a afirmar que los discípulos habían robado el cuerpo. Ahora, si notas esto, la afirmación de que los discípulos habían robado el cuerpo implica que el cuerpo estaba desaparecido, es decir, que la tumba estaba vacía.
El tercer hecho que tenemos son las apariciones del Jesús resucitado. Tenemos muchísimos testimonios acerca de esto, tenemos evidencia en los evangelios y en las cartas de Pablo, incluido 1 Corintios 15, la tradición de la que hablaba, acerca de la aparición de Jesús a sus discípulos. Entonces, y estas son apariciones físicas, donde Jesús come, platica, habla con sus discípulos, no es meramente un espíritu y no es meramente una visión. Y finalmente tenemos el origen de la fe cristiana. Los discípulos empezaron a afirmar algo tan radical, tan diferente a su tiempo, que necesitamos una explicación para esto. ¿Por qué? No estaban simplemente afirmando que Jesús se había levantado en espíritu y había ido al seno de Abraham, o había pasado a un paraíso temporal hasta la resurrección final de los muertos, sino que Jesús había resucitado físicamente de entre los muertos. Para un judío, la resurrección vendría hasta el final de los tiempos y era una resurrección universal. Todo ser humano habría de resucitar en los últimos tiempos. Ellos no tenían ninguna idea, ninguna concepción de la resurrección de un solo individuo a mitad de la historia, básicamente. Entonces, hay que encontrar una explicación al origen de la fe cristiana acerca de la resurrección de Jesús. Entonces, esos son los hechos a explicar. Estoy convencido que la resurrección de Jesús es la hipótesis que explica mejor estos eventos y por lo tanto el cristiano estaría razonablemente justificado en afirmar que Jesús resucitó realmente de entre los muertos. Obviamente, como tú lo mencionas, pues hay más información acerca de cada uno de estos, pero por el tiempo que tenemos, pues nos mencionas en breve de lo que estamos hablando, ¿verdad? La pregunta número 4 dice, ¿y si los discípulos tuvieron alucinaciones? O sea, la pregunta está basada, ¿y qué tal si fueron alucinaciones, no? Yo creo que hay muchas personas que pueden pensar, pues a lo mejor fue una alucinación y por eso ellos inventaron esto. ¿Tú qué piensas acerca de esto o qué podemos contestar a esta pregunta? Sí. Nota que en el argumento que hice de 2 pasos, esta afirmación de las alucinaciones ataca el segundo paso. El primer paso era establecer la evidencia histórica, ¿ok? Tenemos la crucifixión, la tumba vacía, las apariciones y el origen de la fe cristiana. El segundo paso es cómo explicamos estos eventos. La teoría de la alucinación es una explicación naturalista a los eventos, o sea, una explicación que busca eliminar a Dios del panorama y decir que esto fue un suceso natural. La teoría de la alucinación tiene algunos problemas, voy a mencionar 3 o 4 si me da el tiempo, y el primero sería que no tiene un suficiente alcance explicativo. ¿Qué quiere decir esto? No explica todos los eventos, a lo mucho explica las apariciones, pero por ejemplo, aunque los discípulos hubieran tenido alucinaciones que ellos interpretaron como Jesús resucitado, la tumba seguiría ocupada. La teoría de la alucinación no explica a dónde se fue el cuerpo, porque sería muy fácil para los líderes religiosos y a los sacerdotes decir, estos están locos, están viendo visiones, están alucinando, porque el cuerpo de Jesús sigue aquí. Simplemente apuntarían a la tumba ocupada para demostrar que estaban alucinando o estaban equivocados. No creo que explique satisfactoriamente tampoco el hecho del origen de la fe de los discípulos, porque al tener una visión o una alucinación, no llegarías a la conclusión, como un judío del primer siglo, que Jesús resucitó de los muertos. A lo mucho podrías llegar a la conclusión que Jesús había sido exaltado a una segunda posición al lado de Abraham o algo así. Recuerdo muy bien que hay un académico que menciona que si los discípulos hubieran tenido visiones o alucinaciones de Jesús, ellos hubieran interpretado estas visiones o alucinaciones como evidencia que Jesús estaba muerto, no resucitado. Entonces, la teoría de la alucinación no explica satisfactoriamente tampoco este hecho. En segundo lugar, también diría que no tiene un poder explicativo suficiente.
Es decir, ni siquiera la teoría de la alucinación es muy sólida, que digamos, porque carece de evidencia. Hay muy poca evidencia o nula de que hable sobre alucinaciones grupales. Muchas veces en la psicología y en libros de texto que hablan sobre este tipo de eventos, alucinaciones grupales son escasas, necesitan ciertos parámetros para ocurrir y usualmente son distintas entre los propios individuos que las experimentan. En este caso, tenemos, como quien dice, testimonios similares, testimonios constantes que hablan de eventos similares. No son eventos diferentes, no es un Jesús diferente en uno y un Jesús diferente en otro, sino que mantienen una constancia y una estructura similar acerca de Jesús. Finalmente, creo que no explica las apariciones a Santiago y a Pablo. Santiago y Pablo eran, o primero, Pablo era un enemigo de la iglesia, era alguien que perseguía a los cristianos, y Santiago era el hermano de Jesús que no creía en él. Entonces, usualmente la idea es que los discípulos, al tener este duelo, estar en esta etapa de duelo y de dolor y de pérdida, estarían susceptibles a tener alucinaciones. No Así es, obstante, ¿qué hay de Pablo y de Pedro? Perdón, de Pablo y de y de Santiago. Santiago. La alucinación no explica bien este evento. Muy bien. Pues la pregunta 4 fue esa. Vamos a la pregunta número 5 que dice, pues se dice que otras personas famosas también han resucitado de entre los muertos. ¿Por qué Jesús debería de ser diferente o por qué deberíamos de tratar la resurrección de Jesús como algo diferente? Bien, creo que este es un tema bastante importante que los cristianos tenemos que estar abiertos y es, bueno, vamos a investigarlo, ¿verdad? Cada quien puede hacer una afirmación de resurrección, una afirmación de un milagro, y cada afirmación, cada reclamo de milagro tendrá que investigarse de acuerdo a los parámetros y a los estándares históricos con el que evaluamos la resurrección. Entonces, adelante. Si alguien afirma que una persona, digamos Elvis, por ejemplo, que es uno de los más famosos, que Elvis sigue vivo, bien, investiguemos eso. El problema, Adrián, aquí es que no hay suficiente evidencia o la evidencia no llega a la calidad de evidencia que tenemos para la resurrección de Jesús. Entonces, pues, y esto me pasó hace tiempo, un amigo mío por Facebook, estábamos mensajeando y me decía, hay muchas afirmaciones de resurrección, hay muchos que dicen que tal persona resucitó de diferentes religiones, etcétera. Y le pregunté, vale, dime alguno, dime el nombre de alguno, dime qué evidencia tienes a favor de estos eventos y vamos a evaluarlo, ¿no? Ya no me contestó, dejó el tema ahí, entonces ahí yo invitaría a las personas que hacen ese tipo de reclamos que sustenten lo que están diciendo, ¿no? No es simplemente nada más decir, ah, sí, muchos han dicho que resucitaron, pero nadie ha resucitado. Eso es como un argumento del círculo, ¿no? Sí. Entonces, realmente tendríamos que ver la evidencia que ellos presentan. Correcto, correcto, muy bien. Y pues bueno, con esto hemos terminado las 5 preguntas, pero la pregunta que me atrae ahorita o que tengo en estos momentos es, bueno, si Jesús resucitó, ¿ahora qué? Esa es la pregunta, ¿no? Creo que es algo que está en el corazón de la fe cristiana. Es Jesús resucitó de los muertos, pero ¿qué implica esto? ¿Qué hago con esta información? Bueno, simplemente por cuestiones de tiempo los apuntaría a Juan 14:6, que dice que Jesús afirmó ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie iría al Padre si no es a través de él. Entonces, es Jesús la puerta por la cual tenemos acceso a Dios mismo. Y la resurrección implica que Dios está confirmando las declaraciones radicales de Jesús, que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida. Entonces, implica que lo que enseñó Jesús es verdad y que uno debe someter su vida a lo que Él enseñó y a quién es Él.
Entonces invitaría a todas las personas a que investiguen la relevancia de quién era Jesús y si realmente resucitó de los muertos. No me imagino otra pregunta que sea más importante para cada ser humano. Así es. Pues yo creo que con esto llegamos al final de nuestra transmisión. Y pues te doy de antemano muchas gracias por este tiempo y por dedicar un poco de tu conocimiento para todos, y esperamos que sea de bendición para muchos. ¿Algo más que tú quieras agregar? Finalmente, creo que no lo mencioné, nada más me gustaría aclarar para todos aquellos que nos están viendo, es que la evidencia histórica de la que hablé se encuentra sí en el Nuevo Testamento, pero uno puede acercarse al Nuevo Testamento sin un sesgo de creer que es inspirado o inerrante o infalible, sino tratarlos como meramente documentos históricos que tenemos del primer siglo. Con eso nada más invitar a las personas a que sigan siguiendo esta serie de videos porque tenemos más material, más preguntas que hay que responder y esperamos que lo estén disfrutando bastante. Así es. Pues bueno, Dios te bendice. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego. Hasta luego. Pues así es, así hemos llegado a la conclusión de una cápsula más. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes y también esperamos que nos sigan en las próximas cápsulas. Soy Adrián Sánchez y me despido de ustedes. Dios los bendice.